El sonido del vidrio rompiéndose contra el suelo de madera dura cortó el bullicio de la noche del viernes en el búnker. Oye, la voz del cabo de lanceros Dirk retumbó a través del bar abarrotado. ¿Crees que eres alguien especial derramando bebidas sobre el uniforme de un marine? Dara Mitchell, la delgada camarera con el cabello oscuro recogido en una coleta baja, se arrodilló en silencio para recoger los pedazos rotos. Sus manos temblaban, o al menos eso parecía. Lo siento. Lo limpiaré de inmediato, su voz apenas por encima de un susurro, provocando risas del grupo de marines. Dererick se levantó de su asiento, con los músculos ondulando bajo su uniforme parcialmente desabotonado. Agarró el cuello de Vera, tirando de ella para ponerla de pie. ¿Lo siento? ¿Crees que con lo siento basta? Los clientes a su alrededor comenzaron a volverse para mirar, algunos sacando sus teléfonos para grabar. Nadie intervino. Nadie quería confrontar a un grupo de marines ebrios. Te enseñaré algo de respeto por el ejército, gruñó Dererick, levantando su mano libre como si fuera a golpear. Pero Vera solo se quedó allí, con los ojos bajos, los hombros encorvados. Parecía un conejo asustado acorralado por un depredador. Pero lo que nadie en este bar repleto sabía era que estaban presenciando los momentos finales antes de que todo se invirtiera por completo. Y la mujer temblorosa frente a ellos sería la única razón por la que cualquiera de ellos sobreviviría esa noche. Si alguna vez has sido subestimado o juzgado por tu apariencia, esta historia resonará profundamente en ti. Por favor, toma un segundo para dar like y suscribirte para apoyar estas poderosas historias de fuerza oculta. Y si realmente aprecias el contenido que revela cómo los verdaderos guerreros no necesitan anunciar su poder, el botón de gracias abajo me ayuda a seguir trayéndote estos relatos cautivadores. Significa más de lo que sabes. Ahora, volvamos a ese momento tenso en el búnker donde el silencio de Vera está a punto de convertirse en la pesadilla de todos. Vera continuó recogiendo los fragmentos de vidrio, sus movimientos lentos pero precisos. Cada pieza era recogida con deliberación cuidadosa, los dedos evitando los bordes afilados con facilidad practicada. La cámara de seguridad en la esquina barría la habitación y Jake, el barman, miró un monitor oculto detrás de la barra, su expresión indescifrable. Tarak. Chica, esta debilucha ni siquiera debería estar trabajando aquí, se burló Rodríguez, el compañero de Dererick, desde su posición en la mesa. Su acento era grueso, tal vez de Europa del Este, aunque intentaba ocultarlo detrás de jerga americana forzada. Vera se puso de pie, su mano derecha rozando brevemente su cadera, el lugar exacto donde descansaría una funda de servicio. El movimiento fue tan rápido, tan natural, que solo alguien que lo buscara lo notaría. Elena, otra camarera, dio un paso adelante con preocupación grabada en su rostro. Derek, es nueva. Por favor, déjalo pasar. Dererick empujó a Elena a un lado con rudeza. Apártate. Tu turno viene después. La amenaza flotó en el aire como humo de la parrilla. Lo que Dererick no notó fue cómo los ojos de Vera ya habían catalogado cada salida del edificio. 3 puertas, 2 ventanas, una salida de emergencia al fondo. Su mirada se demoró en cada una por exactamente 2 segundos. Lo suficiente para evaluar, no lo suficiente para atraer atención. Era el tipo de conciencia táctica que tomaba años desarrollar, el tipo que te mantenía vivo en lugares donde la mayoría moría. El coronel Harrison se sentó en la esquina lejana, aparentemente cuidando su whisky solo. Pero sus ojos seguían cada movimiento por encima del borde de su vaso. Y cuando Vera se reposicionó, notó algo que los demás pasaron por alto. Se había movido exactamente 2 pasos atrás, directamente al punto ciego de la cámara de seguridad, mientras mantenía plena visibilidad de la mesa del coronel. Oye, limpia esto también. Thompson, otro del grupo de Derek, derramó deliberadamente su cerveza en el suelo, el líquido ámbar extendiéndose por las tablas desgastadas. El olor a alcohol barato se mezcló con el aroma habitual del bar de grasa y madera vieja. Vera se arrodilló de nuevo, sacando toallas de bar de su delantal. Pero su postura era completamente equivocada para alguien que supuestamente se acobardaba. Su peso descansaba en las plantas de los pies, las rodillas dobladas en el ángulo preciso para saltar a la acción.
Era una postura de combate disfrazada de sumisión. Y debería haber sido su primera advertencia. Por solo un momento, apenas lo suficiente para registrarlo, su mente destelló a otro lugar. Manos empapadas en lluvia cubiertas de barro, el crujido de rifles M4 disparando en ráfagas sincronizadas, gritos que se cortaban demasiado abruptamente. Luego volvió, toalla blanca de bar en mano, interpretando perfectamente el papel de la camarera sumisa. Marcus, el portero, que parecía capaz de levantar en banco un auto pequeño, comenzó a levantarse de su taburete junto a la puerta. Pero Jack captó su mirada y dio un casi imperceptible sacudida de cabeza. Espera, no aún. Marcus se acomodó de nuevo, pero su cuerpo permaneció tenso, listo. Vera terminó de limpiar la cerveza derramada y se puso de pie, ajustando su camisa negra de camarera con cuidado. El movimiento parecía nervioso, inquieto, pero servía un propósito específico, asegurando que la tela quedara plana contra su espalda, ocultando lo que yacía debajo. No dije que pudieras levantarte. La mano de Dererick salió disparada, agarrando la muñeca de Vera en un agarre destinado a herir. Ella no luchó, no se apartó, pero Dererick sintió algo que lo hizo pausar por solo una fracción de segundo. Su brazo no era suave como él esperaba. Los músculos debajo de su piel eran como cables de acero trenzados, densos y poderosos. Era el brazo de alguien que había cargado mochilas de 45 kilos a través pasos de montaña, que había hecho miles de dominadas en barras de despliegue. Rodríguez tenía su teléfono ahora, grabando todo. Esto se va a hacer viral, chicos. Marino ebrio escarmienta a camarera insolente. Se rió de su propio comentario, pero había algo más en sus ojos, cálculo, conciencia, como si esto fuera más que solo acoso ebrio. Una pareja joven en la mesa 3 se levantó para irse, claramente incómoda con la situación escalando. Wilson, el tercero del grupo de Derek, se movió para bloquear su camino. Nadie se va, el espectáculo recién empieza. Su sonrisa era depredadora, y algo en la forma en que se posicionó, controlando la salida sin parecerlo, hablaba de entrenamiento. Los ojos de Vera se dirigieron a su reloj. Sus labios se movieron en silencio, contando 17 minutos. Fuera lo que fuera que venía, lo estaba rastreando hasta el segundo. Thompson notó una pequeña cicatriz en el antebrazo expuesto de Vera mientras ella intentaba liberarse del agarre de Dererick. Era demasiado recta, demasiado limpia para ser accidental. Una herida de cuchillo suturada por alguien que sabía lo que hacía. Tratamiento médico profesional en un lugar donde no debería haber estado disponible. El grupo de Dererick se estaba extendiendo ahora, casi imperceptiblemente, tomando control del espacio. Rodríguez cerca de la entrada principal. Thompson cubriendo el acceso a la cocina. Wilson flotando entre mesas, agrupando a los clientes en un grupo más apretado. Era sutil, el tipo de movimiento que parecía aleatorio pero no lo era. Estaban estableciendo campos de fuego. Mira, tiene un tatuaje. Rodríguez señaló el pequeño atisbo de tinta negra visible donde la camisa de Vera se había subido ligeramente en su cintura. Probablemente alguna mariposa barata o símbolo chino que ni siquiera puede leer. Vera bajó su camisa rápidamente, pero su respiración había cambiado. Las respiraciones rápidas y superficiales de miedo habían sido reemplazadas por algo más. Respiración de combate. Inspirar por 4, sostener por 4, exhalar por 4. El tipo de respiración que mantenía estable el ritmo cardíaco cuando las balas empezaban a volar. En la mesa 7, un hombre mayor con una chaqueta descolorida del ejército empujó su silla hacia atrás y se puso de pie. O'Brien había estado viniendo al búnker por 15 años. Nunca causó problemas, nunca dijo mucho. Pero algo en su rostro curtido se había endurecido. Deja a la chica en paz, hijo. Wilson empujó a O'Brien de vuelta a su asiento con fuerza innecesaria. Cállate, viejo. Esta no es tu guerra. Las palabras flotaron en el aire, y por primera vez, la máscara cuidadosamente mantenida de Vera se resquebrajó. Solo por un instante, algo peligroso parpadeó en sus facciones. Luego desapareció, reemplazado por la misma expresión temerosa. Pero el coronel Harrison lo había visto. Jaque lo había visto.
Y en lo profundo, en esa parte del cerebro que mantenía vivos a los soldados en zonas de combate, Derek también lo había visto. Por favor. La voz de Vera se quebró con emoción perfectamente fingida mientras alcanzaba su bolsillo. Esa es mi hija. Una fotografía había caído al suelo. Una niña joven en una silla de ruedas sonriendo a pesar del equipo médico que la rodeaba. La bota de Derek descendió sobre la foto deliberadamente, moliéndola en el suelo manchado de cerveza. ¿Tu hija? ¿Dónde está papá? Probablemente huyó cuando vio que Patético nunca terminó la frase porque en ese momento Vera se quedó completamente, absolutamente inmóvil. No la inmovilidad del miedo o la sumisión. Esta era la inmovilidad de un francotirador acomodándose en posición. La inmovilidad que venía antes de la violencia. La temperatura en la habitación pareció bajar 10 grados y todos lo sintieron. Esa conciencia primitiva de que un depredador acababa de revelarse. La mano de Vera rozó su kit médico oculto que contenía agentes hemostáticos de grado militar y selladores de heridas avanzados originalmente diseñados para zonas de combate pero ahora equipo estándar para personal de seguridad de alto riesgo. Las tijeras de trauma reforzadas con titanio podían cortar a través de armadura corporal si era necesario, mientras que la gasa de combate Quick Clot podía detener una hemorragia arterial en menos de 30 segundos. Tecnología que había salvado innumerables vidas en Afganistán e Irak. Los suministros médicos no eran solo para mostrar. 3 pequeñas cicatrices en su abdomen, apenas visibles debajo de su camisa, contaban la historia de heridas por metralla que deberían haber sido fatales. El tipo de heridas que solo sobrevivía si alguien sabía exactamente qué hacer con la medicina de combate. El tipo de heridas que ganaban corazones púrpura y bajas médicas. Excepto que Vera no había tomado ninguna. Derek rasgó la foto por la mitad, dejando que los pedazos flotaran al suelo como hojas muertas. El sonido del papel rasgándose fue imposiblemente fuerte en el repentino silencio del bar. Pasaron 3 segundos. Vera no se movió, no respiró, no parpadeó. El silencio se extendió tenso como alambre de piano. La mano de Jake desapareció debajo de la barra y susurró urgentemente en un teléfono celular. Código rojo ahora. Las 2 palabras llevaban peso, urgencia y algo más. Anticipación. El coronel Harrison se puso de pie de su mesa en la esquina, su movimiento casual pero intencionado. 20 años de servicio militar le habían enseñado a reconocer los momentos antes de que todo saliera mal. Este era uno de esos momentos. Rodríguez se movió para interceptarlo. El bar está cerrado, viejo. No lo creo, hijo. La voz de Harrison llevaba la clase de autoridad que venía de comandar hombres en lugares donde las órdenes significaban la diferencia entre vivir y morir. Era una voz que esperaba obediencia y usualmente la obtenía. La mano de Wilson se dirigió hacia su cintura, un movimiento que habría parecido nada para civiles, pero gritaba arma oculta para cualquiera con entrenamiento. Las luces en el bar parpadearon una vez, 2 veces, luego se estabilizaron. Alguien acababa de cortar parcialmente la energía al edificio. Las cerraduras magnéticas en las salidas de emergencia se activaron con clics suaves que sonaban como munición siendo cargada. Lo que había sido un bar abarrotado lleno de bebedores de viernes por la noche acababa de convertirse en una trampa. El conteo de Vera continuó en su cabeza. 7 minutos hasta que llegue el paquete. Sus ojos rastrearon el movimiento de Derek mientras la rodeaba. Depredador jugando con presa. O eso pensaba él. Muy bien, basta de juegos. La voz de Derek cortó la tensión como una hoja. Todos al suelo ahora. El pretexto se rompió como el vidrio que lo había iniciado todo. El grupo de Derek dejó sus actos de soldados ebrios y las armas aparecieron en sus manos con facilidad practicada. No el torpe sacar de marines intoxicados, sino el movimiento suave y eficiente de profesionales que habían hecho esto antes. Gritos erupcionaron de los clientes mientras se arrojaban al suelo, manos sobre cabezas, instintivamente siguiendo órdenes respaldadas por armas de fuego. Todos excepto Vera. Ella permaneció de pie, manos a los lados, expresión aún cuidadosamente mantenida, incluso mientras pistolas la apuntaban desde 3 direcciones. El arma de Derek centrada en su pecho. Tú.
Algo está mal contigo. Rodríguez, aún filmando todo, se había movido detrás del coronel Harrison. Un rápido cacheo reveló la identificación militar del coronel. __, es alto rango, coronel completo. La revelación añadió otra capa de complejidad a una situación ya compleja. Por favor. Vera levantó las manos lentamente, palmas hacia afuera en el gesto universal de rendición. Solo soy una camarera. No quiero problemas. Pero el movimiento hizo que su camisa se moviera, subiéndose ligeramente en la espalda, revelando más del tatuaje que Rodríguez había visto antes. No era una mariposa. No era un símbolo chino. La porción expuesta mostraba la mitad inferior de un ala de águila renderizada en tinta negra cruda con el tipo de detalle que hablaba de horas bajo la aguja. Trabajo profesional, trabajo caro, el tipo de tatuaje que contaba una historia. Thompson captó el vistazo desde su posición. Derek, mira su espalda. Si alguna vez has presenciado a alguien siendo acosado y sentido esa ardiente necesidad de intervenir, deja un comentario abajo compartiendo tu experiencia. ¿Interveniste o te contuviste? Tus historias ayudan a construir esta comunidad de personas que entienden que la verdadera fuerza a menudo viene de proteger a los demás. Ahora, observa de cerca mientras la tensión en el búnker alcanza un punto de ebullición. La expresión de Derek cambió de confianza agresiva a algo más calculador. Date la vuelta lentamente. La orden fue aguda, profesional. Este ya no era Derek el marine ebrio. Era alguien más por completo, alguien infinitamente más peligroso. Vera obedeció, girando con deliberada lentitud. Sus manos permanecieron visibles, pero cada persona entrenada en la habitación notó cómo su peso se oía, cómo su postura se ajustaba. Se estaba preparando para algo. La camisa, ordenó Derek, quítatela. Por favor, no. La protesta de Vera parecía genuina, temerosa. La interpretación perfecta de una civil aterrorizada. Derek dio un paso adelante con impaciencia y agarró su cuello desde atrás. Con un movimiento violento, rasgó la tela desde el hombro hasta la mitad de la espalda. El sonido de la tela rasgándose fue agudo en el tenso silencio, seguido inmediatamente por una inhalación colectiva de todos los que podían ver lo que había sido revelado. El tatuaje era una obra maestra de tinta militar. Un águila, globo y ancla, el símbolo de la infantería de marina de los Estados Unidos, dominaba el centro de su espalda. Pero este no era cualquier tatuaje de marine. Debajo del ega, un cráneo con una daga atravesándolo la marcaba como reconocimiento de fuerza, la unidad de operaciones especiales de élite de los marines. Palabras latinas curvaban debajo, Visari, fuerza desde el mar. Pero era el texto abajo lo que hizo que todos se congelaran. En letras negras crudas, Ghost 7, Kandahar, 2019. O'Brien fue el primero en hablar, su voz apenas un susurro. Santo, Ghost 7. Es real. El rostro del coronel Harrison se había vuelto pálido. La segadora de Kandahar. La mano de Jack se sacudió, enviando un vaso estrellándose al suelo donde se rompió en 1000 pedazos. Un eco de cómo había comenzado esta noche. El arma de Derek vaciló por primera vez. Su rostro momentos antes enrojecido por alcohol y agresión se había drenado de todo color. No, estás muerta. Te matamos. Te vi morir. El cambio en Vera fue instantáneo. Sus hombros se enderezaron, su mentón se levantó, y cuando habló, la voz de la camarera sumisa había desaparecido. En su lugar estaba algo más duro, más frío, infinitamente más peligroso. Tu inteligencia estaba equivocada, Bullock. El nombre golpeó a Derek como un golpe físico. Su acento americano desapareció completamente, reemplazado por consonantes duras de Europa del Este. Como sabes, Vera se volvió para enfrentarlo completamente, y ahora todos podían ver la transformación. Esta no era presa enfrentando depredador. Era un depredador ápice que había estado jugando con su comida. Rodríguez, continuó ella, su voz llevando la clase de calma que venía de confianza absoluta. Aún favoreces tu rodilla izquierda. Aiden Mosul 2017. Fragmento que no pudieron remover, ¿verdad?
te hace arrastrar el pie cuando piensas que nadie mira. Rodríguez tropezó hacia atrás, su teléfono cayendo al suelo. La transmisión en vivo continuó grabando desde su nuevo ángulo, capturando el miedo extendiéndose por sus facciones. Thompson. La mirada de Vera selló al hombre cubriendo la entrada de la cocina. Esa cicatriz en tu cuello, 3 pulgadas de izquierda a derecha. Mi cuchilló. Hace 3 años, estabas tratando de ejecutar a una familia en la costa. Yo discrepé. La mano de Thompson fue involuntariamente a su garganta, dedos encontrando el tejido elevado que ella había descrito perfectamente. Wilson. Ella ni siquiera lo miró, solo continuó su lento escaneo de la habitación. Aún teniendo pesadillas sobre el complejo. Aún despiertas oliendo carne quemada. Ese fósforo blanco que usaste en civiles deja una marca, ¿no? No en el cuerpo, en el alma. Y tú, finalmente fijó sus ojos en Derek de nuevo. Alexei Bulov, comandante de la célula Escorpión, traficante de armas, criminal de guerra y el hombre que vendió armadura corporal defectuosa a marines. 23 muertos porque querías un 5% extra de ganancia. Cada palabra aterrizó como un martillazo. Los otros clientes, aún en el suelo, comenzaron a entender que no estaban presenciando una pelea de bar al azar. Estaban en medio de algo mucho más grande, mucho más peligroso. Mayor Mecho. La voz del coronel Harrison cortó la tensión. Retrocede. Es una orden directa. Vera lo miró y algo que podría haber sido diversión parpadeó en sus facciones. Ya no es tu jurisdicción, Harrison. No he sido militar por 18 meses. Hizo una pausa. Oficialmente. Jaque eligió ese momento para revelar lo que había estado ocultando bajo la barra. No un arma, sino una placa. Servicio de Alguaciles de Estados Unidos. Todos mantengan la calma. Esta es una operación federal. Marcus dejó por completo su acto de portero, hablando en un micrófono oculto. Todas las unidades, este es Overwatch. Tango confirmado. Ghost 7 tiene ID positivo en Bulov. Las piezas estaban cayendo en su lugar ahora, y la expresión de Volkov mostraba que entendía exactamente cuán mal había sido jugado. Nos tendiste una trampa. 3 años, confirmó Vera. 3 años desde que mataste a la unidad de mi hermana con tu armadura defectuosa. 18 meses desde que me volví oscura para encontrarte. 6 meses desde que identificamos este lugar como tu próximo objetivo. Hizo un gesto alrededor del bar con una mano. El movimiento casual pero revelador. Cada persona aquí fue verificada. Cada mesa, cada cabina, cada taburete de bar lleno con alguien que sabía exactamente qué podría pasar esta noche. Bienvenido a Farbest Bunker, Volov. No entraste a un bar. Entraste a una jaula. Como si fuera una señal, las salidas de emergencia se abrieron de golpe. Equipos tácticos entraron. No SWAT, no militares regulares, sino marines en equipo de combate completo. Operadores de reconocimiento de fuerza. Cada uno de ellos. Equipo Ghost respondiendo. La llamada resonó a través del bar mientras los operadores tomaban posiciones con la clase de precisión coordinada que solo venía de años trabajando juntos. Las armas de Volov se balancearon salvajemente entre objetivos, pero era lo suficientemente inteligente para saber cuándo estaba superado en número. La inteligencia. Newman estaba vendiendo inteligencia clasificada. De eso se suponía que se trataba esto. La inteligencia de Newman fue el cebo, admitió Vera. Aunque, tengo curiosidad por qué planeabas hacer con códigos satelitales desactualizados y listas de activos desmantelados. ¿Realmente pensaste que un exoficial de operaciones de la CIA mantendría algo valioso en la caja fuerte de su bar? La revelación de que el dueño del bar era ex-CIA añadió otra capa a la elaborada trampa. Cada detalle había sido orquestado, desde el empleo de Vera hasta la noche específica en que Bulov haría su movimiento. Vendiste más que armadura, continuó Vera, su voz bajando a algo más personal. Vendiste rutas, casas seguras. Vendiste operaciones enteras por dinero. El cando de mi hermana no fue golpeado por accidente.
Les dijiste a los insurgentes exactamente dónde estarían. El equipo de Derek utilizaba dispositivos de comunicación militar encriptados con tecnología de espectro ensanchado por salto de frecuencia originalmente desarrollada para operaciones especiales en territorios hostiles. Los teléfonos inteligentes tácticos contaban con capacidades de enlace satelital y protocolos de encriptación cuántica que prevenían la intercepción incluso por unidades avanzadas de SIGINT. Cada dispositivo contenía mecanismos de autodestrucción usando cargas de termita que se activarían si la autenticación biométrica fallaba. Volkov intentó un último gambito. Hay más de nosotros. Células que no conoces. Berlín, Moscú, Caracas. Mátame y ellos. La célula de Berlín fue allanada ayer. Vera interrumpió. Moscú se plegó hace 2 horas cuando Dmitri decidió que le gustaba vivir más que el dinero. Caracas se encogió de hombros. Digamos que las fuerzas especiales venezolanas me debían un favor. La foto en el suelo no era la hija de Vera. Mientras se arrodillaba para recuperarla, la verdad se hizo clara. La niña en la silla de ruedas vestía azules de gala de marine. Cabo de lanceros Sarah Mitchell, muerta en acción. Provincia de Kandahar, víctima de un aid que debería haber sido deflectado por su armadura corporal. La hermana de Vera. Cada cicatriz en mi cuerpo, dijo Vera en voz baja. Es de buscarte. Cada pesadilla, cada noche sin dormir, cada amigo que he perdido en el camino, todo para llegar a este momento. Enrolló sus mangas, revelando brazos cubiertos de cicatrices colocadas precisamente. No heridas al azar, sino un patrón deliberado. 23 marcas, una por cada marine que murió usando la armadura defectuosa de Escorpión. Si esta revelación te está dando escalofríos, comparte este video con alguien que necesita ver qué héroes caminan entre nosotros cada día, ocultos a plena vista. A veces la persona más peligrosa en la habitación es la que parece la más débil. La verdad sobre Vera está a punto de explotar. Volkov hizo su movimiento, no hacia la puerta. Sabía que era inútil, sino hacia la única cosa que podría darle ventaja. La señora O'Brien, que había estado atendiendo en silencio a su esposo, se encontró siendo jalada hacia arriba con una pistola en su sien. Retrocedan, todos retrocedan o la vieja. Su amenaza se cortó abruptamente mientras la señora O'Brien, de 73 años y toda de 1.52 metros de altura, ejecutó un pisotón perfecto en su empeine, seguido de un codo a su plexo solar. Mientras Bullock se doblaba, ella rodó lejos con sorprendente agilidad. Enfermera del ejército, Vietnam, 3 turnos, dijo calmadamente, ajustando su cardigan. ¿Crees que eres el primer, _, que intenta usarme como rehén? El disparo de Vera fue perfecto. Un dardo tranquilizante que tomó a Bullock en el cuello antes de que pudiera recuperarse. Tuvo 3 segundos para verse sorprendido antes de que sus piernas cedieran y se estrellara al suelo. La habitación erupcionó en caos controlado. Operadores del equipo Ghost ataron con bridas a los miembros de la célula Escorpión con eficiencia practicada. Médicos revisaron a civiles por heridas. Alguaciles federales comenzaron a procesar la escena. A través de todo, Vera se quedó perfectamente inmóvil en el centro de la tormenta. Su camisa rasgada revelando no solo el tatuaje, sino la extensión completa de sus cicatrices. Heridas de bala, heridas de cuchillo, patrones de metralla. Un mapa de violencia sobrevivida. Área segura, alguien gritó. Paquete entregado. Paquete. Esa había sido la palabra código para una completación exitosa de la operación. Todo desde el conteo de Vera hasta la fluctuación de energía precisamente cronometrada había sido orquestado. El coronel Harrison se acercó lentamente, respetuosamente. Mayor Mitchell, Vera, se acabó. No, corrigió en voz baja. Recién comienza. Tenía razón. En minutos, vans de noticias comenzaron a llegar. La historia de una camarera que resultó ser una marine de reconocimiento de fuerza derribando a un traficante de armas internacional era el tipo de cosa que lideraría cada transmisión. Pero Vera ya se estaba desvaneciendo en el fondo, evitando cámaras con la misma habilidad que había usado para evitar balas. Sin fotos, le dijo firmemente a Jack. Sin entrevistas. Aún estoy muerta,
¿recuerdas? Porque Vera Mitchell, Ghost 7, aún estaba oficialmente mía en Kandahar. La mujer que había servido bebidas en el búnker no existía en ninguna base de datos gubernamental. Era un fantasma cazando fantasmas y su guerra estaba lejos de terminar. Rodríguez, asegurado pero consciente, decidió hablar. Tal vez era el tranquilizante aflojando su lengua. O tal vez era el conocimiento de que sus protocolos de encriptación eran inútiles contra las personas que los diseñaron. Hay más viniendo. Jugadores más grandes, personas que no puedes imaginar. Lo sé, dijo Vera simplemente. Berlín, Moscú, Caracas, esas eran solo células escorpión. La cabeza de la serpiente aún está allá afuera. Harrison frunció el ceño. Tu guerra no ha terminado, mayor. Nunca lo hizo, solo cambiando campos de batalla. Miró alrededor del bar a los clientes que se ponían de pie lentamente. Cada persona aquí sabía en qué se metían esta noche. Se quedaron de todos modos. Era verdad. Mientras el alcance completo de la operación se hacía claro, la naturaleza elaborada de la trampa se revelaba. La pareja joven en la mesa 3, marines fuera de servicio de Camp Pendleton, el empresario tecleando en su laptop, especialista en guerra cibernética rastreando comunicaciones de Escorpión. Incluso los universitarios ebrios en la cabina de la esquina eran en realidad agentes federales manteniendo vigilancia. Cada veterano de guerra en la ciudad sabía, confirmó O'Brien, aceptando un vaso de agua de su esposa. Te hemos estado protegiendo desde que llegaste. Mellor en la tienda de comestibles. Chen en la gasolinera. Peterson que entrega tu correo. Todos nosotros sabíamos quién eras. Todos nosotros montamos guardia. La red de protección se extendía lejos más allá de las paredes del búnker. Una comunidad entera de veteranos de guerra había coordinado en silencio para mantener a Ghost 7 segura mientras cazaba a su presa. Habían vigilado su espalda tal como ella una vez había vigilado la de ellos en zonas de combate a través del mundo. Semperfi significa para siempre, mayor, continuó O'Brien. ¿Crees que dejaríamos a uno de los nuestros enfrentar esto solo? Incluso los civiles habían jugado sus roles. Elena se quitó su delantal de camarera, revelando un escudo de detective. Morrison, en realidad, fuerza de tarea conjunta. He estado documentando todo para la fiscalía. El Aftermath requirió que Vera procesara años de datos de vigilancia usando sistemas de almacenamiento encriptados de grado militar con cerraduras biométricas y núcleos de memoria autocorruptibles diseñados para operaciones de cobertura profunda. Estos dispositivos portátiles originalmente desarrollados para estaciones de campo de la CIA podían almacenar terabytes de inteligencia mientras mantenían negabilidad plausible a través de protocolos avanzados de esteganografía que hacían que los datos parecieran archivos civiles inofensivos. Mientras los miembros de la célula Escorpión eran cargados en vehículos federales, Volkov logró levantar su cabeza a pesar del tranquilizante. Has empezado una guerra que no puedes ganar. Ghost 7. Vendrán por ti. Todos ellos. Ya gané. Vera respondió calmadamente. Solo no lo sabes aún. El alcance de su victoria se haría claro en los días venideros. El arresto de Volkov desencadenó una cascada de consecuencias que ondularon a través del comercio internacional de armas. Su confesión, provocada por la montaña de evidencia que Vera había compilado, reveló 47 operaciones comprometidas y una red de corrupción que alcanzaba los niveles más altos de múltiples gobiernos. Oficiales del Pentágono lanzarían una revisión comprensiva de todos los contratos de defensa. Se formaría una nueva fuerza de tarea con Vera invitada a liderarla. La Infantería de Marina crearía un nuevo programa encubierto basado en el modelo de Far-West Bunker. Guerreros ocultos a plena vista, protegiendo a América de amenazas que fuerzas convencionales no podían tocar. Lo llamaron el Protocolo Ghost. Pero eso era todo en el futuro. Por ahora, Vera se paró en los escombros del búnker, rodeada de sillas volcadas y bebidas derramadas, su camisa rasgada y sus secretos revelados. Los clientes, que habían jugado su parte tan perfectamente, comenzaron el trabajo de poner el bar de nuevo en orden. Mañana, abriría como de costumbre.
La única señal de los eventos de esta noche sería una nueva foto en la pared. Operadores del equipo Ghost y los civiles que les habían ayudado parados juntos en Victoria. ¿Y ahora qué?, preguntó Jake, poniendo su placa de alguacil de Estados Unidos en la barra. La red de Volkov no solo desaparecerá. Vera recogió una carpeta manila que Harrison había traído. Dentro, una sola hoja de papel con 2 líneas de texto: Ghost 8, activo Bangkok. Ghost 9, comprometido Praga. Ahora voy a trabajar, dijo simplemente. 8 necesita extracción. 9 podría ya estar muerto. No va sola. Marcus habló y varios otros asintieron en acuerdo. Siempre voy sola. Así operan los fantasmas. Pero había gratitud en su voz. Estas personas habían arriesgado sus vidas por su misión y no lo olvidaría. Afuera, el sonido de helicópteros creció más fuerte. Transporte militar llegando para llevar a la célula Escorpión a una instalación federal de detención. Los helicópteros de los medios seguirían pronto, hambrientos por una historia de la que solo obtendrían parte. La camarera que era realmente una marine, la pelea de bar que era realmente una operación federal. Nunca sabrían sobre los años de preparación, la red de veteranos de guerra, la orquestación cuidadosa que lo había hecho posible. Vera recogió los pedazos rasgados de la foto de su hermana, colocándolos cuidadosamente en su billetera. 23 cicatrices por 23 marines muertos. Pero esta noche, había obtenido justicia por todos ellos. Oye, Thompson logró hablar a pesar de sus ataduras. Ese complejo en la costa, la familia, ¿lo lograron? Vera pausó en la pregunta. 2 hijas, un hijo, padres y abuela, todos vivos. La hija mayor está en la escuela de medicina en Kabul ahora. Encontró sus ojos. Mantengo seguimiento de todos los que salvo. Ayuda a equilibrar el libro mayor. Thompson asintió lentamente, comprensión pasando entre ellos. En otra vida, bajo diferentes circunstancias, podrían haber luchado del mismo lado, pero se habían tomado decisiones, caminos elegidos, y ahora estaban en lados opuestos de una línea dibujada en sangre y traición. Las siguientes 3 semanas pasaron en un borrón de debriefings, testimonios y reuniones clasificadas. Vera había cambiado su delantal de camarera por equipo táctico, luego por un traje de negocios, luego de vuelta a ropa civil que nunca le quedaba bien ya. Cada debrief sacaba más hilos de la red de Volkov, revelando una telaraña de corrupción que se extendía a través de continentes. La respuesta del Pentágono fue rápida y brutal. Contratos de defensa por valor de miles de millones fueron suspendidos pendientes de revisión. 3 senadores renunciaron antes de que las investigaciones pudieran comenzar. Un general de 4 estrellas fue retirado en silencio. La armadura corporal que había matado a la hermana de Vera y a otros 22 marines fue rastreada a través de un laberinto de compañías fantasma hasta una instalación en Bielorrusia donde niños ensamblaban equipo táctico, por centavos mientras ejecutivos contaban millones. Pero por cada hilo que sacaban, aparecían 2 más. Volkov había estado diciendo la verdad sobre una cosa. Era solo gerencia media en una máquina mucho más grande. Vera se paró en un edificio de oficinas anodino en Virginia, mirando una pared cubierta de fotos, mapas y líneas de conexión que parecían el sueño febril de un teórico de conspiraciones. Excepto que esta conspiración era real, documentada y mortal. Bangkok está empeorando, le informó el coronel Harrison, entrando con 2 tazas de café. Había estado oficialmente retirado por 3 años, pero hombres como Harrison nunca realmente dejaban el servicio. Ghost 8 perdió sus últimos 2 chequeos. Ghost 8, Capitán María Santos, reconocimiento de fuerza, supuestamente muerta en un accidente de entrenamiento hace 2 años. En realidad, había estado rastreando envíos de armas a través del sureste asiático, viviendo como dueña de bar en el distrito de Khao San Road de Bangkok. Al igual que Vera había vivido como camarera, Santos servía bebidas mientras recolectaba inteligencia sobre traficantes de armas que pensaban que mujeres bonitas no podían ser amenazas. ¿Cuándo es el próximo vuelo?, preguntó Vera, ya sabiendo que estaría en él. Ese es el problema. Harrison sacó imágenes satelitales en su tableta.
Cada aeropuerto mayor desde aquí hasta la costa oeste acaba de entrar en alerta de seguridad elevada. No amenaza específica, solo inteligencia creíble de incidentes potenciales. Vera estudió los patrones de alerta. Demasiado coordinados para ser aleatorios. Demasiado vagos para ser accionables. Alguien estaba tratando de mantener a ciertas personas en tierra sin mostrar su mano. Saben que voy. Lo que significa que la cobertura de 8 está quemada. La expresión de Harrison se oscureció. Si la tienen, no la tienen. La certeza de Vera venía de la experiencia. María es demasiado inteligente para ser atrapada. Se volvió oscura a propósito. Alguien está cazando fantasmas. La revelación arrojaba nuevas sombras sobre su victoria en el búnker. ¿Había sido el capture de Volkov parte de un plan más grande? ¿Alguien lo había sacrificado para sacar al programa Ghost? Jake apareció en la puerta, ya no el barman, sino completamente encarnado como diputado alguacil de Estados Unidos Jake Morrison. Tenemos un problema. Rodríguez quiere hacer un trato. Encontraron a Rodríguez en una celda de detención federal. El brevado completamente desaparecido. Su rodilla izquierda, la que Vera había identificado como dañada por un aid, claramente le molestaba. Se movía constantemente, tratando de encontrar una posición cómoda que no existía. Sé dónde está la ayuda, dijo sin preámbulo cuando Vera entró. Te lo diré, pero quiero protección. Protección real, seguridad de testigos, nueva identidad, todo el paquete. ¿Por qué nos ayudarías? Vera mantuvo su voz neutral, pero su mente calculaba ángulos, posibilidades, engaños, porque estoy muerto de cualquier manera. Rodríguez rió amargamente. ¿Crees que Bulov era aterrador? Era gerencia media al igual que yo. Las personas por encima de él no aceptan fracaso, y fallamos, así que habla. Rodríguez se inclinó adelante, voz bajando a apenas por encima de un susurro. Bangkok era una trampa. No para 8, para ti. Sabían que vendrías por ella. Han sabido sobre los Ghosts por meses, tal vez más. El trabajo de Volkov era sacarte, confirmar que estabas viva. Y si no hubiera mordido el cebo, habrían seguido matando marines con equipo malo hasta que lo hicieras. Su expresión se torció. Te estudiaron, Mayor Mecho. Analizaron cada operación, cada rescate, cada vez que te pusiste en riesgo por otros. Construyeron un perfil psicológico que podía predecir tus acciones mejor que tú. Vera sintió un escalofrío que no tenía nada que ver con la temperatura de la celda. Ser predecible en su línea de trabajo era una sentencia de muerte. ¿Quiénes son ellos? El sindicato. Rodríguez prácticamente susurró la palabra. Traficantes de armas internacionales, exoperativos de inteligencia, contratistas militares que se volvieron demasiado ricos para seguir reglas. Tienen un dicho, gobiernos suben y caen, pero la guerra es eterna. Ellos son los que se aseguran de que siga así. Nombres, demandó Vera. Solo conocía a Bulov. Todo lo demás estaba compartimentalizado. Pero Rodríguez dudó, luego enrolló su manga. Un pequeño tatuaje estaba en su muñeca interior. Un escorpión envuelto alrededor de un globo. Todos en la organización tienen uno. Animales diferentes para roles diferentes. Volkov era escorpión. Escuché rumores sobre araña en Hong Kong, lobo en Berlín, águila en DC, águila en DC. Vera archivó eso. Alguien en la capital de la nación era parte de esta red, posiblemente alto en círculos gubernamentales o militares. Última posición conocida de 8, Prompter Harrison. Rodríguez cerró sus ojos, ya sea recordando o decidiendo cuánta verdad compartir. Distrito de Almacenes, Clon Toei, edificio 47. Pero eso fue hace una semana. Si es inteligente, y ustedes los Ghosts son todos inteligentes, está móvil. Mientras dejaban la celda, Jack expresó lo que todos pensaban. Es demasiado fácil. Dio eso sin suficiente lucha. Porque quiere que vayamos, acordó Vera. La pregunta es si saltamos su trampa o dejamos que lo maneje sola. Sabes, eso no es realmente una pregunta, dijo Harrison en voz baja. No, no lo era.
Ghost no dejaba Ghost atrás jamás. El vuelo a Bangkok tomó 18 horas con conexiones, cada tramo elegido cuidadosamente para evitar los aeropuertos con seguridad elevada. Vera viajó como Jennifer Walsh, fotógrafa freelance, completa con suficiente equipo de cámara para justificar cualquier equipo de vigilancia oculto en los estuches. No estaba sola. Marcus, ya no jugando al portero, la acompañó como David Park, su asistente. Su entrenamiento en Unidad de Guerra Naval Especial, FGNE, lo hacía ideal para este tipo de operación. Paciente, metódico, letal cuando necesario. Detrás de ellos por 12 horas, Elena Morrison siguió una ruta diferente. La detective se había negado a ser dejada atrás, argumentando que alguien necesitaba documentar lo que encontraran para la fiscalía. Bangkok golpeó como una fuerza física cuando salieron del aeropuerto. La humedad los envolvió como una cosa viva, llevando el olor a comida callejera, escape de diésel y esa mezcla indescriptible que era única de las ciudades del sureste asiático. Incluso a las 2 de la mañana, la ciudad pulsaba con vida. Su conductor, arreglado por la red de Harrison, no dijo nada durante el viaje a su casa segura. Era de fuerzas especiales tailandesas o lo había sido antes de la jubilación y una carrera lucrativa en seguridad privada. El tipo de hombre que no hacía preguntas porque ya sabía todas las respuestas que importaban. La casa segura era un apartamento en el tercer piso de un edificio que había visto mejores décadas. Pero las paredes estaban reforzadas. Las ventanas eran vidrio balístico pintado para parecer normal. Y la mujer mayor que dirigía la tienda de fideos abajo era un exactivo de inteligencia que podía desarmar una K-47 más rápido de lo que podía hacer Pata. Última señal de 8. Márquez extendió un mapa en la mesa de madera marcada, a 6 cuadras del almacén que Rodríguez mencionó. Demasiado cerca para ser coincidencia, demasiado lejos para ser confirmación. Vera estudió las fotos aéreas que Harrison había asegurado. Está dejando migas de pan. El protocolo Ghost incluía numerosos métodos de comunicación que parecían nada para forasteros. 8 los había estado usando. Una etiqueta de grafiti aquí. Un arreglo específico de basura allá. Para la mayoría, era solo decadencia urbana. Para otro Ghost, era un mapa. Se está moviendo al noreste. Vera trazó el camino lejos del puerto Asia. ¿Qué es esto? Marcus revisó su tableta. Parque Lumpini. Gran espacio público. Múltiples salidas. Multitudes durante el día. Está montando su propia trampa. Vera sintió una chispa de orgullo. María Santos siempre había sido la mejor en convertir desventajas en armas. Sabe que la están cazando, así que va a hacer que vengan en sus términos. Pasaron el siguiente día haciendo reconocimiento, pareciendo turistas mientras mapeaban cada callejón, cada azotea, cada posible aproximación al parque. El distrito de almacenes era claramente una caja de muerte. Demasiados rincones ciegos, pocas salidas. Pero el parque ofrecía posibilidades. Esa noche, Elena llegó con noticias perturbadoras. Rodríguez está muerto. Aparente suicidio en su celda, pero los guardias estaban convenientemente en descanso y las cámaras fallaron. El sindicato limpiando casa, concluyó Márquez. O enviando un mensaje, contraargumentó Vera. Sabían que hablaría. Lo dejaron dar lo suficiente para que caminemos a su trampa, luego lo silenciaron antes de que pudiera revelar algo realmente útil. Su teléfono seguro zumbó. La encriptación de Harrison convirtió su voz en estática digital antes de reconstruirla. Tenemos un problema más grande. El Pentágono ha ordenado que todos los Ghosts sean llamados de vuelta. Efectivo inmediatamente. ¿Desde cuándo el Pentágono sabe sobre Ghosts? La sospecha de Vera se encendió desde hace unas 6 horas cuando alguien filtró la existencia del programa al secretario de Defensa. Está furioso por operaciones negras no autorizadas y quiere a todos traídos para interrogatorio. Águila tenía que ser el hombre interno del sindicato, usando burocracia como arma. Traer a los Ghosts a la luz. Atascarlos en cinta roja e investigaciones. Dejar sus redes expuestas y vulnerables. Me vuelvo oscura, decidió Vera.
Diles que no pude ser contactada. Vera. La pausa de Harrison llevaba peso. Ir rogué significa sin respaldo, sin recursos, sin protección si las cosas salen mal. Las cosas ya están mal. 8 está allá afuera sola y alguien destruyendo sistemáticamente todo lo que hemos construido. No la dejo atrás. Entendido. Dios te acompañe, mayor. La línea se cortó. Desde este punto, Vera estaba verdaderamente operando sola. Sin sanción gubernamental, sin apoyo oficial, sin caballería viniendo si llamaba. Justo como en los viejos días, excepto que ahora era mayor, cicatrizada y enfrentando un enemigo que conocía su manual. Fue entonces cuando lo notó. Una pequeña grulla de origami colocada en el alféizar de la ventana. No había estado allí una hora antes. Alguien había entrado en su casa segura, teóricamente segura, dejado un mensaje y desaparecido sin activar ninguna de sus alarmas. Con dedos cuidadosos, Vera despegó la grulla. Dentro, escrito en la letra de María, mañana, amanecer, Lumpini, esquina noroeste. Ven sola. Están vigilando. Podría ser forjado, sugirió Marcus. Pero su tono decía que no lo creía. No. María y yo teníamos una cosa con origami en Afganistán. Siempre hacía grullas durante la planificación de misiones. Decía que traían suerte. Vera sonrió al recuerdo. Además, mira el papel. Marcus lo examinó más de cerca y silbó suavemente. No era papel en absoluto, sino una hoja delgada de papel flash, el tipo que quemaba instantáneamente y completamente cuando se encendía. Espías y magos lo amaban porque no dejaba evidencia. Pero esta hoja había sido tratada de alguna manera, hecha estable lo suficiente para doblar sin encenderse. Esa es su firma, confirmó Vera. Paranoica, brillante y presumiendo un poco. El amanecer llegó demasiado rápido y no lo suficiente rápido. Vera dejó la casa segura a las 4:30, tomando una ruta deliberadamente que revelaría cualquier vigilancia. Marcus y Elena estaban posicionados en puntos de Overwatch a pesar de la instrucción de venir sola. Los Ghosts podrían operar solos, pero no eran estúpidos. El Parque Lumpini al amanecer era un mundo diferente de su caos diurno. Corredores trazaban caminos a través del espacio verde. Personas mayores practicaban tai chi cerca del lago y el aire tenía esa breve frescura que Bangkok solo experimentaba en la temprana mañana. Vera encontró a María exactamente donde había dicho, esquina noroeste, sentada en un banco alimentando migas a palomas como cualquier local. Excepto que los locales usualmente no tenían conciencia táctica que cubriera 360 grados o manos que nunca se alejaban lejos de armas ocultas. Te ves como el infierno, fueron las primeras palabras de María mientras Vera se sentaba. Te ves como una mamá de fútbol, contraatacó Vera, asimilando el disfraz suburbano de María. Pantalones de yoga, camisa oversized, cabello en un moño desordenado. Resulta que es cobertura perfecta. Nadie sospecha de la mamá cansada. La sonrisa de María no alcanzó sus ojos, que continuaron escaneando por amenazas. Gracias por venir. No estaba segura de que recibieras mi mensaje. Rodríguez habló antes de morir. Dijo que esto era una trampa para mí. Lo es, pero no de la manera que piensan. María esparció más migas, usando el movimiento para revisar detrás de ellas. He estado alimentándoles inteligencia falsa por semanas. Piensan que vienes en fuerza. Equipo Ghost completo, respaldo militar, SOC y O. Están preparados para un asalto. En cambio, obtienen a mí jugando a turista. Exactamente. Tienen 40 operadores esparcidos por la ciudad esperando helicópteros y equipos FGNE. Mientras tanto, su objetivo real está sentada aquí alimentando palomas. La expresión de María se endureció. Pero eso no es porque te llamé aquí. Alcanzó su bolso, ostensiblemente por más pan, pero en realidad recuperando una pequeña unidad encriptada. Todo lo que he reunido sobre el sindicato, registros financieros, logs de comunicación, planes operacionales. Harrison tenía razón al activarnos, Vera. Estas personas no son solo traficantes de armas.
Son profiteers de guerra en una escala que nunca hemos visto. ¿Qué tan malo? No solo suministran conflictos, los crean. Asesinatos para desestabilizar regiones, operaciones de falsa bandera para justificar intervenciones, armas a ambos lados para asegurar máximas bajas. La voz de María llevaba el peso de conocimiento terrible. Esa armadura defectuosa que mató a tu hermana, no un error. Querían americanos muertos para justificar aumento en gasto militar. Cada muerte significaba millones en nuevos contratos. Vera sintió la rabia construyéndose. La misma furia fría que la había sostenido a través de 3 años de caza. Pero la mantuvo controlada, canalizada. La emoción era un lujo que no podía permitirse. ¿Quién lo dirige? Ese es el problema. No es una persona o incluso una organización. Es una red de intereses que profitan del caos. Pero hay un consejo coordinador, 5 personas que toman las grandes decisiones. He identificado 3. María produjo fotos de su bolso, cada una mostrando personas aparentemente respetables en trajes caros. Jonathan Claiborne, exdirector adjunto de la CIA, ahora dirige una firma de consultoría en DC. Lewy, contratista militar chino que supuestamente murió en un accidente de avión hace 5 años. Katarina Bulov. Bulov Vera interrumpió. La hermana mayor de Alexei. El cerebro mientras él era el músculo, basada en Suiza. Intocable por la ley. María pausó. Los otros 2 son ghosts incluso para mí. Pero Claiborne, él es águila. Ha estado dentro de nuestro gobierno por 30 años moldeando política para crear conflictos rentables. El alcance era staggering. Cada guerra, cada conflicto, cada acción militar potencialmente influenciada por personas que veían la muerte como una commodity. Vera había pensado que estaba cazando traficantes de armas. En cambio, había tropezado con algo que amenazaba los fundamentos de la seguridad global. Hay más, continuó María. Saben sobre todos nosotros. Cada ghost, cada operación, cada casa segura. Alguien les ha estado alimentando información por años. Harrison. El pensamiento hizo enfermar a Vera. Pero en este negocio, cualquiera podía ser comprometido. No, alguien más alto. Alguien que ayudó a crear el programa Ghost específicamente para identificar y eliminar amenazas al sindicato. María encontró los ojos de Vera. Nunca los estábamos cazando, Vera. Nos han estado cultivando, dejándonos eliminar su competencia, eliminar problemas, hacer su trabajo sucio mientras pensábamos que éramos patriotas. La revelación recontextualizaba todo, cada misión exitosa, cada objetivo eliminado, cada victoria. ¿Habían sido manipulados para servir al enemigo que pensaban que combatían? Un corredor pasó demasiado cerca y ambas mujeres se tensaron. Pero era solo un empresario haciendo su corrida matutina, auriculares bloqueando el mundo. Aún así, les recordó que el amanecer estaba rompiendo más pleno ahora. El parque se llenaría pronto, y las multitudes podían ocultar amenazas tan fácilmente como proporcionar cobertura. ¿Cuál es tu jugada?, preguntó Vera. Tengo una reunión esta noche. Uno de los tenientes de Claiborne piensa que soy una compradora potencial para algunos misiles superficie-aire. Voy a acercarme lo suficiente para plantar vigilancia, tal vez agarrar algunos discos duros. María se puso de pie, cepillando migas de su regazo. A menos que tengas una mejor idea. La tengo. Vera tomó una decisión que cambiaría todo. Terminamos de jugar por sus reglas. Terminamos de ser ghosts. Es hora de ir en voz alta. María levantó una ceja. El Pentágono nos quiere de vuelta. Ir en voz alta significa quemar cada puente, cada contacto, cada recurso que hemos construido. Ya están quemados. El momento en que alguien filtró nuestra existencia, nos volvimos la liabilities para todos. Nuestros manejadores, nuestras redes, nuestros aliados. Vera se puso de pie también. Pero si vamos a caer, nos llevamos al sindicato con nosotros. Las 2 contra una conspiración global, no solo nosotras. Vera sonrió grimly.
Rodríguez dijo que nos han estado vigilando, construyendo perfiles psicológicos. Piensan que saben cómo reaccionaremos, pero cometieron un error. Solo nos estudiaron como individuos. Nunca han visto qué pasa cuando todos los ghosts trabajan juntos. Los ojos de María se abrieron mientras entendía. Quieres activar a todos, cada ghost, en todas partes, todos a la vez. 15 operadores a través del globo, cada uno con sus propias redes, sus propias capacidades. Hemos pasado años construyendo ejércitos invisibles. Hora de hacerlos visibles. Era audaz más allá de cualquier cosa que el programa Ghost hubiera intentado jamás. En lugar de strikes quirúrgicos y recolección de inteligencia, Vera proponía guerra coordinada contra un enemigo incrustado en los niveles más altos de poder. ¿Cómo coordinamos sin que el sindicato lo sepa?, preguntó María la pregunta práctica. Vera levantó la grulla de origami. De la misma manera que me contactaste. Métodos viejos, sistemas analógicos, redes humanas. Están tan enfocados en nuestras huellas digitales, han olvidado que fuimos entrenados antes de que existieran los smartphones. En las siguientes 6 horas, pusieron el plan en movimiento. Marcus y Elena fueron traídos, sus habilidades esenciales para lo que venía después. La mujer mayor que dirigía la tienda de fideos resultó tener conexiones a través del underground de Bangkok. En horas, mensajes fluían a través de canales que el sindicato no podía monitorear. Niños de la calle llevando figuras de origami, vendedores de comida pasando mensajes codificados con su cambio, monjes cuyos rondas de limosnas matutinas incluían rutas muy específicas. Para el mediodía, redes similares se activaron en ciudades a través del globo. En Berlín, un dueño de librería que había sido la identidad de cobertura de Ghost 5 comenzó a cobrar deudas de exoperativos Stasi. En Moscú, una instructora de ballet que era en realidad Ghost 12 alcanzó a veteranos de Spetsnaz desilusionados con guerras de oligarcas. En Bogotá, Ciudad de México, El Cairo, Mumbai, donde quiera que un Ghost hubiera operado, redes se agitaron a la vida. El sindicato notó, por supuesto, su vigilancia digital capturó picos de chatter, patrones de movimiento inusuales, transacciones financieras que no encajaban del todo, pero lo interpretaron a través de sus modelos, esperando una respuesta militar coordinada. Se prepararon para jets entrantes y redadas de fuerzas especiales. Perdieron la revolución a nivel calle que se construía debajo de su aviso. Claiborne fue el primero en darse cuenta de que algo estaba mal. Sentado en su oficina de Georgetown, rodeado de premios y fotos con presidentes, vio su mundo cuidadosamente construido comenzar a agrietarse. 3 senadores llamaron para cancelar reuniones. Un contacto del Pentágono dejó de devolver llamadas. Su banquero personal mencionó actividad inusual en cuentas que no deberían haber sido visibles para nadie. Luego llegaron las fotos. No a él. Eso habría sido una amenaza. En cambio, aparecieron en los teléfonos de cada medio de noticias mayor en DC. Fotos de Claiborne reuniéndose con traficantes de armas, firmando papeles con señores de la guerra, estrechando manos con hombres que después cometían atrocidades. Cada imagen perfectamente autenticada, imposible de negar. En Hong Kong, Lewy descubrió que sus manifiestos de envío habían sido alterados. Contenedores supuestos a llevar electrónicos estaban documentados como envíos de armas a naciones embargadas. Oficiales de aduanas llegaron con órdenes mientras equipos de noticias filmaban su arresto. La inmunidad suiza de Katarina Volkov se desmoronó cuando registros bancarios aparecieron, mostrando flujos de fondos a organizaciones terroristas. Suiza podría albergar muchas cosas, pero Post 9/11, financiamiento de terrorismo no era una de ellas. A través del globo, la gerencia media del sindicato enfrentó revelaciones similares. Algunas vía canales legales, otras a través de medios más directos. Los Ghosts no eran solo soldados. Eran operativos de inteligencia que habían pasado años recolectando material de chantaje para exactamente este momento. Pero el golpe maestro vino de una fuente inesperada. A precisamente las 6 de la tarde hora de Bangkok, cada red de noticias mayor recibió un archivo encriptado. Cuando se abrió, contenía un solo video. Darren Mitchell, ya no ocultándose, mirando directamente a la cámara.
Mi nombre es Mayor Darren Mitchell, Infantería de Marina Española. Hace 3 años, fui declarada muerta en acción en la provincia de Kandahar. Esto fue una mentira. He pasado esos años cazando a las personas responsables de asesinar a mi hermana y a otros 22 marines a través de equipo deliberadamente defectuoso. Levantó fotos. Claiborne, Lewy, Volov y 2 otros cuyos rostros estaban oscurecidos. Estas personas profitan de la guerra, no solo vendiendo armas, sino creando conflictos, asesinando pacificadores, asegurando que la violencia nunca termine porque la paz no paga sus cuentas. El video continuó por exactamente 3 minutos, lo suficiente para explicar la conspiración, lo suficientemente corto para mantener atención. Terminó con Vera sosteniendo la foto de su hermana. Pensaban que éramos ghosts, invisibles, negables, desechables. Estaban equivocados. Somos marines y los marines no dejan marines atrás. El video se volvió viral en horas. Gobiernos que habían sido cómplices de repente enfrentaron presión pública. Contratos militares fueron escrutinizados. Agencias de inteligencia lanzaron investigaciones internas. El cuidadoso balance de corrupción que había permitido al sindicato operar se rompió bajo el peso de la exposición. En Bangkok, la reunión de María se volvió una trampa, pero no para ella. El teniente del sindicato llegó para encontrarse rodeado por fuerzas especiales tailandesas. Sus rutas de escape bloqueadas por veteranos de guerra que habían perdido amigos a IEDs suministrados por el sindicato. Fue envuelto como regalo para autoridades junto con terabytes de data de sus electrónicos incautados. Pero la victoria vino con un precio. Al revelarse, los Ghosts habían quemado sus coberturas permanentemente. Vera se encontró en la extraña posición de estar legalmente muerta pero internacionalmente famosa. El Pentágono, atrapado entre vergüenza y admiración, le ofreció una elección. Corte marcial por operaciones no autorizadas o baja honorable con beneficios completos. Tomó la baja. Todos lo hicieron. Los 15 Ghosts que habían pasado años en sombras finalmente saliendo a la luz. Algunos se unieron a servicios de inteligencia legítimos. Otros se volvieron consultores, entrenando a la siguiente generación. Unos pocos simplemente desaparecieron, eligiendo nueva anonimidad sobre fama no deseada. Marcus volvió a la FGNE como instructor. Elena Morrison recibió comendaciones de múltiples agencias y escribió un libro sobre la operación que se volvió lectura requerida en Guántico. Jaque volvió a atender bar, pero ahora en un lugar donde todos sabían exactamente quién era y qué había hecho. El búnker fue reconstruido, su pared de fotos expandida para incluir la operación global. Veteranos de guerra aún se reunían allí, aún contaban historias, pero ahora tenían nuevas leyendas para compartir. La noche en que una camarera derribó a un traficante de armas se volvió la noche en que los Ghosts declararon guerra a la guerra misma. Claiborne fue arrestado tratando de huir a un país sin extradición. Su juicio duraría años y expondría corrupción a niveles que forzaron a 3 gobiernos a reestructurar sus servicios de inteligencia. Lewy murió en custodia china antes del juicio, oficialmente suicidió, aunque nadie lo creyó. Katarina Bulov desapareció completamente. Sus cuentas suizas congeladas, pero su persona nunca encontrada. Los 2 miembros del Consejo desconocidos permanecen sombras, sugiriendo que el sindicato no fue enteramente destruido, pero estaba lisiado, sus operaciones expuestas, sus redes comprometidas. Guerras aún pasarían. La naturaleza humana lo garantizaba. Pero la escala industrial de conflicto manufacturado había recibido un golpe que tomaría generaciones recuperar, si alguna vez. 6 meses después de Bangkok, Vera se paró en el Cementerio Nacional de Arlington. La tumba de Sarah Mitchell tenía una nueva lápida, una que contaba la verdad sobre cómo murió. No solo muerta en acción, sino asesinada por aquellos que traicionaron su juramento. Alrededor, otras 22 piedras llevaban inscripciones similares. ¿Valió la pena?, preguntó Harrison, uniéndose a ella en el aire fresco de otoño. Había sobrevivido las investigaciones, su reputación intacta a pesar de intentos de implicarlo. Pregúntame en 50 años, respondió Vera. Cuando veamos si el mundo aprendió algo de esto, se quedaron en silencio cómodo.
Dos guerreros que habían luchado una guerra diferente. Luego Harrison le entregó una carpeta. Figura que te estarías aburriendo con la vida civil. Dentro era una oferta de trabajo. La nueva administración quería a alguien para encabezar un comité de supervisión de inteligencia reformado. Alguien que entendiera tanto la necesidad como el peligro de operaciones negras. Alguien que había probado que la accountability importaba más que el secreto. Estoy cansada de ser un ghost. Vera dijo, bien. Te necesitamos visible. La siguiente generación necesita ver que el servicio no significa silencio, que la lealtad no significa complicidad. Harrison sonrió. Además, el pago es terrible y la mitad del Congreso te odiará. Vendido. Vera metió la carpeta bajo su brazo. ¿Cuándo empiezo? Mientras caminaban de vuelta a través del cementerio, Vera notó una figura junto a otra tumba. Una mujer joven en azules de gala de marine parada en atención ante una piedra marcada Rodríguez Miguel Semper Fidelis, su hija quizás, o hermana. Alguien llorando a un hombre que había tomado elecciones equivocadas pero trató de hacerlas correctas al final. Vera pausó, luego se acercó. Nos ayudó, dijo simplemente. Al final, eligió el honor. La mujer se volvió, lágrimas en su rostro, pero acero en su espina. Era débil, pero tú le recordaste como ser fuerte. Saludó, y Vera devolvió el saludo. Caminando lejos, Vera se dio cuenta de que esta era la verdadera victoria. No la conspiración desmantelada o los criminales arrestados, sino el retorno al honor. El recordatorio de que el servicio significaba algo más allá de seguir órdenes. Que el deber incluía la obligación de rechazar comandos corruptos. Su teléfono zumbó. Un texto de un número desconocido que de alguna manera pasó su encriptación de grado militar. Solo 2 palabras, no terminado. Katarina Bulov, quizás. O uno de los miembros del consejo sin nombre. Una promesa de que el sindicato retornaría, se adaptaría, evolucionaría. Una amenaza que debería haberla enfriado. En cambio, Vera sonrió y tecleó de vuelta, estaremos esperando. Porque esa era la verdad aprendida en sangre y sacrificio. El mal no desaparecía. Solo cambiaba caras. Pero tampoco lo hacían aquellos que se oponían a él. Donde una vez habían habido ghosts operando en aislamiento, ahora había una red de guardianes visibles. Veteranos de guerra que habían aprendido que el silencio habilitaba la corrupción. Oficiales que entendían que la lealtad significaba proteger a los inocentes, no a los poderosos. Ciudadanos que habían visto qué pasa cuando buenas personas no hacen nada. La mañana siguiente, Dara Mitchell reportó a su nueva oficina en DC. En su escritorio estaba una foto del búnker, ella parada en medio de los escombros de esa noche, camisa rasgada revelando su tatuaje, rodeada por las personas que habían arriesgado todo por justicia. Debajo, alguien había escrito, los verdaderos guerreros saben que las mayores victorias son ganadas por aquellos que nunca necesitan tomar crédito por ellas. La dejó allí como recordatorio. Los Ghosts se habían ido, pero su guerra continuaba. Solo ahora. Sería luchada en salas de audiencias en lugar de casas seguras, con transparencia en lugar de sombras. Campo de batalla diferente, misma misión, protegiendo a aquellos que no podían protegerse de aquellos que los veían solo como márgenes de ganancia. Su primera reunión fue con un subcomité del Senado investigando contratistas de defensa. Esperaban un soldado exdomesticado que se pegaría a declaraciones preparadas. En cambio, obtuvieron a la mayor Dara Mitchell, Ghost 7, la segadora de Kandahar, una mujer que murió por la verdad y renació para contarla. Senadores, comenzó, mirando a cada uno a los ojos, sabiendo que al menos uno probablemente estaba comprometido. Déjenme contarles sobre el costo real de la guerra. Afuera de su ventana, Washington D.C. se extendía en toda su gloria de mármol. En algún lugar en esos edificios había otros sindicatos, otras conspiraciones, otras amenazas a la nación que había jurado defender. Pero también en algún lugar allá afuera había otros ghosts, analistas, investigadores, soldados, ciudadanos que habían oído su mensaje y decidido que el honor importaba más que la comodidad.
Pensó en Sarah, en los 23 que murieron por ganancia, en Rodríguez tratando de redimirse, en todos los ghosts que habían salido de la sombra a la luz. Su sacrificio demandaba esto. No solo venganza, sino vigilancia. No justicia, sino el trabajo más duro de prevenir injusticia futura. La cosa sobre los ghosts, les dijo a los senadores mientras abría archivos clasificados que terminarían carreras y salvarían vidas, es que solo somos invisibles cuando te niegas a mirar. Pero una vez que nos ves. Sonrió y varios senadores se movieron incómodos. Estamos en todas partes. La guerra no había terminado. Nunca lo haría. No realmente. Pero por primera vez en años, Darrow Mitchell no la estaba luchando sola en la oscuridad. Y en algún lugar sabía que Sarah finalmente estaba en paz. Sabiendo que su muerte tenía significado más allá de un balance corporativo. Los verdaderos guerreros saben que algunas batallas se ganan con balas, otras con verdad. Pero las victorias más duras vienen de negarse a dejar que los poderosos sacrifiquen a los inocentes por ganancia. Esta sabiduría no se aprendió en ninguna academia militar o manual táctico. Estaba escrita en la sangre de incontables soldados que habían seguido órdenes solo para descubrir que habían sido peones en el juego financiero de alguien más. Cada generación la descubría de nuevo. Desde las trincheras de la Primera Guerra Mundial, donde industriales vendían proyectiles a ambos lados, a las junglas de Vietnam, donde conteos de cuerpos se volvían métricas para precios de acciones, a los desiertos de Irak, donde contratistas facturaban millones por armadura que no podía detener balas. Vera lo había visto de primera mano en Afganistán, donde aldeas cambiaban de manos no basadas en valor estratégico, sino en que señor de la guerra había pagado más a las personas correctas. Había visto marines jóvenes morir asegurando campos de amapola que financiarían a los mismos insurgentes que combatían. Había archivado reportes que desaparecían en carpetas clasificadas mientras la matanza continuaba, justificada por hombres en oficinas con aire acondicionado que medían éxito en ganancias trimestrales en lugar de vidas salvadas. La verdad era un arma más peligrosa que cualquier rifle porque no podía ser esquivada o deflectada. Encontraba su objetivo a través de continentes y décadas, perforando mentiras y excusas para golpear al corazón de la corrupción. Cuando Vera había liberado ese video, cuando los ghosts habían emergido de las sombras, habían disparado un tiro oído no alrededor del mundo, sino a través de los corredores de poder, donde decisiones se tomaban en susurros y se pagaban en sangre. Pero la verdad sola no era suficiente. Tomaba coraje hablarla, sabiduría saber cuándo revelarla y fuerza sobrevivir las consecuencias. Los ghosts habían poseído las tres, forjadas en crisoles de combate, donde la hesitación significaba muerte y la confianza significaba supervivencia. Habían aprendido que el liderazgo real no era sobre rango o medallas, sino sobre la voluntad de pararse entre los inocentes y aquellos que los explotarían, independientemente del costo personal. Y a veces la persona más peligrosa en la habitación no es la que tiene el arma más grande. Es la que no tiene nada más que perder y todo por probar. Vera había perdido a su hermana, su identidad, su fe en el sistema que había jurado defender. Pero al perder todo, había ganado algo más valioso. Claridad de propósito. No podía ser comprada porque el dinero no significaba nada junto a la justicia. No podía ser amenazada porque ya había muerto una vez, oficialmente al menos. No podía ser silenciada porque su voz llevaba el peso de 23 ghosts que demandaban ser oídos. El sindicato había cometido el error fatal de asumir que el poder venía de armas y riqueza. Habían olvidado que el poder verdadero venía del propósito, de la voluntad de sacrificar no a otro sino a uno mismo por un bien mayor. Cada ghost había hecho esa elección, alejándose de vidas cómodas e identidades seguras para librar guerra contra un enemigo que poseía jueces y generales, que escribía leyes para proteger sus ganancias y empezaba guerras para aumentarlas.